Tengan todos una cordial bienvenida a la nueva presentación de este video tutorial en el que continuaremos con el abordaje del núcleo problemático número 3 o unidad número 3 de nuestra asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, código AE 805, impartido desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes su docente William Rocha Jacob. Como les mencionaba, continuaremos con el núcleo problemático número 3, denominado el estudio técnico del proyecto, y daremos la continuación a los elementos que veníamos abordando hasta el momento en lo que corresponde a las diferentes variables abordadas para la determinación de la viabilidad técnica de implementar el proyecto que pensamos desarrollar. Como les he mencionado en distintas ocasiones, sea este para desarrollar o manufacturar o fabricar un bien o comercializarlo, o para prestar un servicio. Por ende, seguiremos con nuestro estudio técnico. Y en nuestro video tutorial anterior, el último tema que habíamos abordado era la determinación o la realización del balance de las maquinarias y equipos requeridos para el montaje de nuestra idea de negocio. Recordemos que todos estos elementos se encuentran íntimamente interrelacionados, están concatenados, ya que el cálculo, la determinación o la selección de determinadas variables en cualquiera de los elementos que se abordan en un estudio técnico dependen en gran medida de otras variables que hemos abordado previamente. Por ejemplo, recordemos que para especificar el tamaño del proyecto, lo hacemos basado en algunas variables como lo son las dimensiones del mercado, la disponibilidad de tecnología, la disponibilidad de insumos, disponibilidad de recursos financieros, etc. Pero el tamaño del mercado, como vemos, está relacionado con lo que hayamos hecho en el análisis de la demanda y de la oferta en el estudio de mercado. Posteriormente determinamos la localización que va a tener nuestro proyecto. Paso seguido establecemos el sistema de producción que vamos a emplear. Posteriormente seleccionamos y calculamos el balance de materia prima tanto directa como indirecta que será utilizada por el proyecto, igual que los insumos generales requeridos para que éste funcione adecuadamente. Una vez calculadas estas variables, pues el siguiente paso es la determinación de la mano de obra. Y recordemos que el balance de materia prima y el balance de mano de obra están íntimamente relacionados ¿con qué? Con el tamaño del proyecto, ¿no? Porque el balance de mano de obra, el balance de materiales o materias primas van a depender del volumen de producción que nosotros hayamos determinado en el tamaño del proyecto. Recordemos que el ejemplo que veníamos manejando era la fabricación de 10.000 unidades al año, de un ejemplo hipotético que habíamos plasmado, que era la fabricación de camisas. Y veíamos, por ende, que la materia prima que nosotros vamos a calcular va a corresponder a la materia prima tanto directa e indirecta que se requiere para fabricar 10.000 unidades en este caso, que era el ejemplo que veníamos trabajando.
La mano de obra que se va a contratar depende de qué? Del volumen de producción que nosotros establecimos previamente. Que para el ejemplo que estábamos manejando eran 10.000 camisas. Igual, la determinación del balance de maquinarias y equipos va a corresponder precisamente también a la selección y adquisición de máquinas y equipos, vehículos también que se requieran para el correcto funcionamiento de nuestra empresa, y obviamente la cantidad de máquinas y equipos que nosotros debemos adquirir van a corresponder a el volumen de producción que nosotros hayamos definido previamente. ¿Dónde? En el tamaño del proyecto. ¿Y el tamaño del proyecto de qué depende? De variables, dentro de ellas abordadas en el estudio de mercado, ¿cierto? Como las dimensiones del mercado, que provienen del análisis de la oferta y del análisis de la demanda, de las proyecciones que hicimos en el núcleo problemático número 2, denominado estudio de mercado. Entonces, como vemos, todas estas variables se relacionan entre sí, unas sirven de insumo a las otras, y constantemente, además de tener una secuencia lógica, ¿cierto? Una secuencia sistémica en el abordaje de los diferentes capítulos del proyecto, también muchos elementos abordados en los distintos ítems que conlleva la elaboración de este estudio de factibilidad tienen una influencia de tipo transversal en los demás estudios que vamos abordando al ir desarrollando nuestro proyecto como tal. En nuestro video tutorial anterior, que el último ítem que abordamos fue la descripción de la maquinaria y equipo, o balance de maquinarias y equipos, pues habíamos hablado que una de las variables que nos hace falta determinar para tener las distintas características requeridas desde el punto de vista técnico para implementar un proyecto es las obras físicas. Porque miren, ya determinamos cuál va a ser el tamaño de nuestra empresa, ya establecimos dónde va a estar ubicada nuestra empresa, que recuerden que hicimos la macrolocalización y microlocalización, ya determinamos nuestro sistema de producción, que puede ser por lotes, puede ser por pedido, puede ser producción en serie, puede ser producción continua, puede ser un proyecto intensivo en mano de obra, ¿cierto? O puede ser mecanizado, o puede ser un proyecto donde dependa de tecnologías avanzadas, etcétera, etcétera. O sea, altamente sistematizados. Eso lo determinamos aquí en el proceso de producción. También hicimos la descripción de los pasos requeridos para fabricar nuestro producto o prestar nuestro servicio, y también diagramamos ese proceso productivo. Posteriormente, calculamos la materia prima, ya la tenemos, ¿no? Conocemos cuáles son el listado de materias primas que vamos a utilizar. Determinamos cuál es el costo unitario de fabricar una unidad de nuestro producto o de prestar un servicio. Y con ese dato calculamos cuál es el costo total de producción del volumen establecido y definido en el tamaño del proyecto. Posteriormente, calculamos los costos en que incurriríamos al contratar la mano de obra tanto directa como indirecta que va a requerir el proyecto para fabricar el total de unidades que se necesitan según lo planteado en el tamaño del proyecto. Recordemos que aquí definimos la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, incluyendo el pago de sus salarios mensuales, luego anuales, y también las prestaciones sociales y aportes parafiscales que requiere pagar nuestro proyecto de forma legal a cualquier trabajador. Una vez calculamos la mano de obra, el siguiente paso, ya
contamos con las maquinarias y equipos, determinamos para fabricar 10.000 camisas, que fue el ejemplo que utilizamos, qué máquinas se necesitan y ya definimos máquinas de coser, fileteadoras, botonadoras, planchas industriales, en qué cantidades se requieren para fabricar 10.000 unidades, cuál es su valor unitario, su valor total, la vida útil expresada en años, etc. Entonces ya conocemos tamaño, localización, proceso de producción, materia prima, mano de obra, maquinaria y equipo. ¿Qué era lo que nos hacía falta? Las obras físicas requeridas para nuestro proyecto. Ahora, nosotros tenemos dos opciones cuando vayamos a trabajar con el tema de las obras físicas que se requieren para la iniciativa emprendedora que tenemos pensado desarrollar con nuestro proyecto de inversión, ¿no? ¿Cuáles son estas dos opciones? Pues una primera opción es que, teniendo en cuenta las características que hemos hablado anteriormente en cuanto al tamaño que debe tener nuestra empresa, a la mano de obra que va a trabajar en esta, a las maquinarias y equipos que vamos a utilizar, al proceso de producción que vamos a emplear, etc., vamos a tener dos opciones. La primera es ¿cuál? Pues construir las instalaciones donde va a estar ubicada nuestra empresa, ¿no? Entonces, esa es la primera opción, porque es posible que para el proyecto que vamos a llevar a cabo, que vamos a desarrollar, se requiera la compra de un terreno en particular y la realización de obras físicas que se adecúen a los requerimientos y necesidades que hemos estudiado previamente en el estudio técnico de nuestro proyecto, basado en ¿qué? En el volumen de producción que pensamos fabricar, establecido en el tamaño del proyecto. El siguiente ítem, ¿cuál es? O la otra opción que podemos nosotros llegar a tener es alquilar las instalaciones en las cuales va a funcionar nuestra empresa, ¿no? Porque encontramos un lugar o un sitio que se adecúa a los requerimientos que nosotros tenemos con relación a las características técnicas requeridas para implementar nuestro proyecto de inversión. Entonces, cualquiera de las dos opciones, yo debo realizar obviamente mi capítulo del proyecto desarrollado obras físicas, o ustedes también lo pueden llamar obras de infraestructura o infraestructura física. Ustedes verán el nombre que le coloquen al capítulo, pero obviamente debe haber un capítulo que para este caso es el ítem número 6 de nuestro proyecto, denominado obras físicas para el proyecto. Ahora, el diseño de las construcciones, adecuaciones y en general de las obras civiles o físicas requeridas por nuestro proyecto debe hacerse en función del proceso productivo seleccionado, de la maquinaria y equipo a emplear, así como de los requerimientos del recurso humano que va a encargarse de la operación del proyecto. Las edificaciones se constituyen en la estructura externa que alberga y protege y complementa a los elementos básicos del proceso productivo que hemos determinado en etapas anteriores del proyecto, y por lo tanto su tamaño, forma y disposición son consecuencia lógica de estos, ¿no? Recuerden, si yo establecí un sistema productivo, si yo definí unas máquinas y equipos, pues las instalaciones que yo vaya a construir, las obras físicas requeridas o las instalaciones que yo vaya a alquilar para el funcionamiento de mi proyecto, deben corresponder a los requerimientos
establecidos para poder albergar ese tipo de maquinarias, el proceso productivo que yo he escogido, el número de trabajadores que yo debo contratar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, al tenerse en cuenta esta secuencia lógica, se podrán prevenir errores tales como el diseño de espacios insuficientes para las necesidades, derrumbes y reconstrucción de muros, porque las máquinas no caben por las puertas de acceso, cimentaciones deficientes, áreas de circulación inadecuadas, ya sea para el transporte del personal o para el transporte de materias primas o para el transporte de máquinas que se requieran durante un proceso productivo determinado, ¿no? Los requerimientos y condicionantes, tanto para las obras civiles como para la distribución que se les debe dar a las mismas, se tendrán en cuenta no solo en los casos en que se proyecta construir, sino que también deberán analizarse cuando vayan a tomarse en arrendamiento edificios, algún local, alguna bodega, algún terreno, etcétera, o cuando estos vayan a comprarse. En estos casos tendrán que contemplarse las necesidades de remodelación que tenga el proyecto, de readecuación de espacios, por ejemplo, cuando ustedes van a arrendar un local, etcétera, incluso a construir uno, ustedes deben tener proyectada la forma que va a tener la empresa y las posibles readecuaciones que sean necesarias. Por ejemplo, supongan que yo tengo pensado crear un proyecto que en el tamaño, yo escogí que mi empresa va a ser un tamaño de proyecto escalonado. Recuerden que habíamos dicho que un proyecto podrían ustedes tomar la decisión de tener una capacidad única instalada, que eso quiere decir que si vamos a evaluar nuestros proyectos en un horizonte de evaluación de 5 años, pues cada año ustedes van a fabricar la misma cantidad de productos. Si seguimos con el ejemplo que tenemos de las camisas, que definimos un volumen de producción de 10.000 unidades, en el tamaño del proyecto, cuando yo hablo de una capacidad única para el proyecto, estoy diciendo que todos los años mi empresa va a tener una capacidad instalada de producción de 10.000 unidades. O sea que cada año vamos a proyectar fabricar 10.000 unidades. Entonces miren, para ese proyecto en particular no se tiene pensada una ampliación en el corto plazo. Por ende, no tendríamos que estar pensando mucho en remodelaciones o readecuaciones, basado en que la proyección lo que nos dice es que vamos a tener una capacidad instalada de 10.000 unidades. Ahora, la demanda que vayamos a satisfacer va a ser diferente, porque recuerden que mi capacidad instalada quiere decir que yo compré máquinas que están en capacidad de fabricar 10.000 unidades, pero de pronto yo el primer año fabriqué 5.000, el segundo fabriqué 6.000, etc. Pero pueden haber proyectos donde ustedes digan que van a tener una capacidad instalada de producción escalonada. ¿Qué quiere decir eso? Que anualmente o periódicamente, porque de pronto no lo harán anualmente, puede ser cada 2 años o inician en el año 0 con una capacidad de 10.000 unidades de producción, pero en el año 3 dicen que van a ampliarlo a 15.000 y en el año 5 lo van a ampliar a 20.000. Entonces miren que aquí estamos hablando de una capacidad instalada de producción escalonada. Entonces si yo tengo proyectado crear una empresa con una capacidad instalada de producción escalonada, pues tengo que tener obviamente en mis proyecciones asegurar un espacio para la ampliación o remodelación de las instalaciones, teniendo en cuenta que el aumento de la capacidad instalada lo que me significa es la compra de mayor número de máquinas
o el aumento en el tamaño de algunas instalaciones de la empresa como tal. Entonces yo siempre debo tener eso en cuenta, debo tenerlo en consideración cuando voy a definir las obras físicas requeridas para mi proyecto en particular. Ahora, para la determinación y el diseño de estas obras físicas, deberán consultarse las necesidades planteadas por las decisiones tomadas para el tamaño, la localización del proyecto y el proceso productivo, ¿no? ¿Por qué? Porque las alternativas que se contemplen como obras físicas de nuestro proyecto deberán tener en cuenta los requerimientos de áreas funcionales para nuestra empresa o para nuestro proyecto. ¿Y cuáles pueden ser estas? Áreas como la de producción y servicios, ¿no? Y todo lo relacionado con lo que tiene que ver con los equipos y procesos auxiliares, las cafeterías que puede tener nuestra empresa, baños, parqueaderos, etcétera, ¿no? Además, otra área funcional que es de cuidado indispensable y que tenemos que tener en cuenta en nuestra empresa es áreas funcionales de administración, ¿no? Donde vamos a estar hablando de las oficinas donde va a funcionar el personal de carácter administrativo de nuestra empresa, las salas de recepción, salones para reuniones, ¿cierto? Donde se hacen las juntas directivas, etcétera, o donde se hacen reuniones con empleados para capacitaciones o cualquier otro evento en particular. También debemos tener en cuenta, y hace parte de las áreas funcionales de cualquier empresa, las áreas de circulación para personas y materiales. Igualmente, otra área funcional indispensable y que tenemos que tener en cuenta para cualquier proyección que desarrollemos de las obras físicas requeridas para nuestro proyecto son los depósitos o almacenes que sean necesarios para nuestra empresa, porque habrán almacenes para materias primas, almacenes para productos en proceso, almacenes para productos terminados, almacenes de repuestos, almacenes también donde guardemos los suministros necesarios para la empresa, etc. Igualmente, tenemos que pensar en las áreas para las ampliaciones futuras. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que si mi proyecto, al iniciar el estudio técnico en el tamaño del proyecto, ustedes definieron un tamaño donde la capacidad instalada de producción va a ser escalonada, recuerden que deben estar programando ampliaciones futuras de las instalaciones o de las obras físicas. ¿Por qué? Porque ustedes van a requerir maquinarias nuevas. Si yo voy a ampliar la empresa, voy a aumentar el tamaño de mi empresa, seguramente voy a adquirir máquinas nuevas porque voy a fabricar mayor cantidad de productos. Y para ubicar esas máquinas, pues yo debo tener suficiente espacio en mi obra física. Por lo tanto, si mi proyecto aborda la posibilidad de una capacidad instalada de producción que sea escalonada en el horizonte de evaluación del proyecto, pues tenemos que tener en cuenta esas ampliaciones futuras al realizar las proyecciones de obras físicas o de infraestructuras que nuestro proyecto va a abordar. Ahora, será de gran importancia el contar con instalaciones que sean versátiles y multifuncionales, que puedan ser readecuadas para otros fines en caso de necesidad y que permitan las ampliaciones contempladas en las diversas etapas previstas
en la definición del tamaño del proyecto sin que esto nos vaya a generar mayores traumatismos. Y otro aspecto que es de suma importancia en todo proyecto tiene que ver con los requisitos de infraestructura y de obras complementarias. El no considerarlas a tiempo puede ocasionar incrementos desmesurados de las necesidades de inversión fija. En este caso, se deberá contemplar y plantear las soluciones adecuadas en materia de caminos o vías de acceso, interconexión con servicios públicos, lo que tiene que ver con el acueducto, el alcantarillado, las redes eléctricas y telefónicas, espacios de parqueo para clientes, proveedores y empleados, adecuaciones ambientales y otros elementos que ustedes consideren a bien incluir para tener en cuenta esos requisitos de infraestructura y de obras complementarias requeridos para nuestro proyecto. El análisis global de todos estos aspectos nos deberá permitir adquirir la claridad necesaria acerca de las características de las obras civiles con respecto a sus dimensiones, resistencia, materiales, criterios de diseño, etc., para elaborar un anteproyecto arquitectónico y un estimativo de los costos de inversión necesarios para las obras físicas requeridas por nuestro proyecto en particular. Ahora, dada la complejidad de estos temas y los requerimientos de tipo técnico, es conveniente buscar la asesoría de profesionales en el área, porque es que nosotros no la sabemos todas, no somos maestros de obra, no somos arquitectos, no somos constructores, y los únicos que nos pueden dar luces de las consideraciones generales requeridas para el montaje de un proyecto desde el punto de vista arquitectónico, basado en los requerimientos que desde la parte técnica se le va a entregar al constructor sobre cómo deben ir ubicadas las máquinas, sobre el volumen de producción que va a tener, etcétera, etcétera, son los arquitectos, ¿cierto? Los constructores, los ingenieros civiles, un maestro de obra, etcétera, o sea, los expertos en toda esta temática. Ahora, tienen que tener en cuenta que las construcciones se efectúan sobre un lote o terreno, por lo cual se deben identificar las dimensiones o características del mismo. En algunos proyectos, como los agropecuarios, se presentan necesidades de terrenos para la explotación propiamente dicha, las cuales también se deben especificar claramente. Porque si hay un cultivo específico que ustedes necesitan determinada tierra, determinada calidad de tierra o determinado piso térmico, pues eso ya va a influir hasta en la localización del proyecto, que lo vimos en el segundo ítem del estudio técnico, ¿no? Para la presentación de la información correspondiente a este capítulo en particular, ustedes, por lo tanto, en sus trabajos deben describir las obras civiles, construcciones, remodelaciones, instalaciones, vías de acceso y vías de adecuación de espacios que se deberán realizar para la ejecución del proyecto. Así que podemos hacer una relación de las obras que se tendrán que realizar, indicando, por ejemplo, o teniendo en cuenta criterios arquitectónicos, urbanísticos, tecnológicos, ambientales y paisajísticos que vayan en concordancia y garanticen los procesos orientados a establecer las obras de infraestructura necesarias y requeridas para nuestro proyecto en particular. Ahora, por ende, es importante
que nosotros tengamos en cuenta algunas variables importantes si hemos tomado la decisión de establecer o construir un conjunto de obras civiles, arquitectónicas, etcétera, para el montaje de nuestro proyecto. Y dentro de estos elementos están cuáles obras son principales y cuáles secundarias o auxiliares. Igualmente, las especificaciones técnicas más relevantes para cada una de las obras que vamos a desarrollar. Además, los terrenos que se deben adquirir para la construcción y las características que estos deben reunir. Otro elemento son los materiales que se emplearán en la construcción o la adecuación según sea el caso, ¿no? Debemos especificar tanto las cantidades y las calidades de estos materiales. Las remodelaciones que se deban realizar teniendo en cuenta las proyecciones de obras físicas o de infraestructura que tenemos pensado desarrollar basado en los requerimientos técnicos de nuestro proyecto, ¿no? Las instalaciones y adecuaciones que se deban realizar, ¿no? Recuerda que debemos hablar de instalaciones eléctricas, de acueductos, de alcantarillado, telefónicas, telecomunicaciones, etc. Las maquinarias y los equipos especiales que será necesario utilizar en la construcción. Y también tenemos que tener en cuenta los problemas que puedan resultar incidiendo en los costos y duración de las obras. Recuerden que siempre tenemos que tener planteado unos imprevistos en nuestro proyecto, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son esos costos que van a incidir en el desarrollo de las obras y cuánto van a durar estas obras. Esos son elementos básicos que tenemos que tener en cuenta para la determinación de un presupuesto de obras físicas que tenemos que desarrollar si tomamos la decisión de construir las instalaciones donde va a funcionar nuestro proyecto o nuestra empresa, ¿no? Y una vez que hayamos explicado los detalles de las diversas obras civiles que tendrán que realizarse, pueden elaborar un resumen de las mismas con sus correspondientes especificaciones, ¿no? O sea, un balance de obras físicas, que es una especie de presupuesto donde podemos establecer las construcciones que se deben desarrollar y los costos en los que se incurriría para el desarrollo de estas obras en particular. Un ejemplo de este balance puede ser el que presentamos a continuación, donde, si vemos, continuamos con nuestro ejemplo de la empresa que vamos a producir camisas y cuyo volumen de producción es de 10.000 unidades. Recordemos que en los ítems anteriores del estudio técnico ya habíamos abordado el cálculo de la mano de obra directa e indirecta para 10.000 unidades o 10.000 camisas. El cálculo de la mano de obra, o sea, materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, maquinarias y equipos basados en una cantidad de 10.000 unidades, ¿no? Y también, por razones obvias, las obras físicas que se requieran desarrollar para este proyecto en particular corresponden a las obras requeridas para un volumen de producción de 10.000 unidades o una capacidad instalada de producción definida en el primer capítulo del estudio técnico denominado tamaño del proyecto,
Y estas son las obras físicas requeridas, ¿no? Entonces, para este ejemplo, pues miren que tenemos una planta A, planta B, que son plantas de producción. La unidad de medida son metros cuadrados, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de metros cuadrados requeridos para las construcciones de la planta A. Dice que son 2000 metros cuadrados. Para la planta B, 1000 metros cuadrados. Para los cercos que se requieren de todas las instalaciones de la empresa, 1500 metros cuadrados. Para las oficinas administrativas, 200 metros cuadrados. Y la construcción de una caseta de vigilancia. Como aquí estamos hablando de una caseta de vigilancia, lo manejan en unidad de medida, lo llaman como unidad. Y requieren una solamente. Aquí está el valor según el metro cuadrado, ¿no? El metro cuadrado de construcción vale 100.000 pesos. Para la planta A, 100.000 pesos para la planta B. El metro cuadrado de cerco vale 10.000 pesos. El metro cuadrado para oficina vale 120.000 pesos. Y la construcción de una caseta de vigilancia tiene un valor de 1.600.000 pesos. Entonces, como vemos, aquí están definidos los valores del valor unitario del metro cuadrado o de la unidad, hablando de la caseta de vigilancia. Ahora, el valor total, ya saben que es la multiplicación de cantidad por valor unitario. Entonces, para la planta A serían 2000 metros cuadrados por 100.000 pesos que vale el metro cuadrado, nos da un valor de 200 millones de pesos. Para la planta B, 1000 metros cuadrados por 100.000 pesos que vale el metro cuadrado, nos da un valor de 100 millones de pesos. 1500 metros cuadrados de cerco por 10.000 pesos que vale el metro cuadrado de los cercos, nos da un valor de 15 millones de pesos. 200 metros cuadrados por 120.000 pesos que vale el metro cuadrado de oficina, nos da un valor de 24 millones de pesos. Y por último, una caseta de vigilancia por el valor de la caseta, que es de 1.600.000 pesos, pues nos da 1.600.000 pesos. La suma de 200 millones, 100 millones, 15 millones, 24 millones, 1.600.000 nos da un valor de 340.600.000 pesos, que sería el balance de obras físicas requeridas para el montaje de una empresa que va a fabricar 10.000 camisas al año. Igual vemos que este balance presenta una columna final donde nos está mostrando la vida útil expresada en años para cada una de estas obras físicas, ¿no? Entonces, las construcciones de la planta A tienen una vida útil de 20 años, la planta B también. Los cercos tienen una vida útil de 10 años. Las oficinas tienen una vida útil de 20 años. La caseta de vigilancia tiene una vida útil de 10 años. Entonces, como vemos, este es un ejemplo resumido, ¿no?, de las inversiones requeridas para el montaje de una planta de producción de camisas, la cual va a fabricar al año 10.000 unidades de camisas o planea tener una capacidad instalada de producción de 10.000 unidades. Ahora, obviamente, para poder llegar a estos costos, ¿no? Miren que aquí lo hicimos fue calculando el valor de un metro cuadrado, pero recuerden que ese valor de construcción de un metro cuadrado incluye muchísimos otros elementos, ¿no? Que son el cemento, las tejas, los ladrillos, etc. Entonces, en esos costos que ustedes ven ahí, lo que es el valor unitario, esos 100.000 pesos, por ejemplo, del valor unitario de la planta A, representa lo que me costaría a mí construir las instalaciones físicas de una empresa por metro cuadrado
incluyendo todos esos costos en los que se incurrirían para la elaboración de esa construcción en particular, ¿no? Porque incluso se podrían elaborar presupuestos incluso aún más detallados que el que ustedes están viendo, ¿no? Pero tendrían que tener todo el presupuesto pormenorizado y elaborado por parte también de un experto en el tema o de un maestro de obras, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren que acá tenemos un presupuesto donde nos están hablando del ítem número 3 de un proyecto de obra física y hablan de una viga de hormigón armado. Miren que aquí están hablando de una viga de hormigón armado y me están haciendo la descripción de materiales, ¿no? Acero corrugado, alambre de amarre, arena corriente, grava, cemento tipo Portland, la unidad de medida, la cantidad por centímetros requerido, el precio en el mercado, ¿no? Que es el precio unitario, y aquí está el precio total. Miren que aquí también nos presenta la mano de obra, el costo del albañil, albañil segunda, armador, ayudante, etcétera. La unidad de medida es las horas. Aquí está la cantidad de horas requeridas, el valor por la hora y por último el costo total, ¿no? Tenemos aquí también, miren que esto seguramente es el costo de arriendo de equipos, maquinaria y equipos en el caso de que se tengan que arrendar esos equipos para la construcción, etcétera, o adquirir en algunos casos si es que los van a adquirir. Y aquí al final lo que hacen ya es las sumas de los diferentes subtotales, ¿no? Estos subtotales los van sumando. Aquí tienen un costo parcial, luego vienen gastos generales, utilidad, subtotal, los impuestos que tienen que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, estos presupuestos, obvio, los elaboraría un maestro de obra, un arquitecto, un ingeniero civil, etcétera, que son las personas que tienen el conocimiento de el valor de las obras civiles o de infraestructura o físicas que son requeridas para el montaje o la implementación del proyecto que estemos pensando desarrollar o que tenemos a bien pensado llevar a cabo para poder sustentar la producción o la prestación del servicio de la empresa que tenemos pensada llevar al mercado, ¿no? Entonces, con esto hemos visto otro de los ítems importantes para el proyecto de inversión, el cual se denomina obra física. Ahora, recordemos que la otra opción que ustedes tienen es arrendar las instalaciones. Y por obvias razones, si yo voy a arrendar las instalaciones, no tengo que presentar un presupuesto de obras físicas, porque se supone que yo voy a arrendar unas instalaciones que son las precisas para albergar una empresa como la que yo pienso llevar al mercado. Sin embargo, en el capítulo de obras físicas usted debe especificar el conjunto de variables que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que usted necesita unas instalaciones con determinada cantidad de metros cuadrados, con determinados números de oficinas, con determinado número de baños, con tales espacios para reuniones, con áreas de transporte, con áreas de comunicación interna, con instalaciones o interconexiones de los servicios públicos, ¿cierto? Con determinadas bodegas, etcétera, etcétera, ¿no? Áreas de circulación, ¿no? Dentro de la empresa, que cuente con las áreas hoy en día que hablamos tanto del tema de la inclusión, ¿no? Que permitan la entrada de personas que tengan por cuestiones físicas algún tipo de impedimento y, por ejemplo, que usen sillas de ruedas, etcétera,
Entonces también debe existir las condiciones, incluso hoy en día en los aspectos legales en la construcción de cualquier edificación, se solicita que uno de los aspectos a tener en cuenta es precisamente las vías de circulación que permitan también el acceso a lo que se denomina personas en estado de discapacidad, ya sea una discapacidad de tipo física, ¿no? Entonces, esos son elementos que se deben tener en cuenta hoy en día para la fabricación de cualquier tipo de obra física. Entonces, por ende, en el estudio de las obras físicas o la infraestructura física del proyecto, si ustedes van a arrendar, deben especificar de qué forma necesitan esas instalaciones y deben especificar en el proyecto que dichas instalaciones, por lo tanto, van a ser arrendadas. Se supone que en el estudio de localización ustedes ya encontraron un lugar preciso donde es que van a ubicar su negocio. Entonces ya saben en qué lugar encontraron unas instalaciones tal y como ustedes las necesitaban, porque seguramente dentro de las variables que tuvieron en cuenta en la microlocalización del proyecto, colocaron de estas variables que son requeridas. Por ejemplo, el tema de la infraestructura física era una variable que evaluaban en la localización del proyecto. Y seguramente ya tienen determinado un lugar. Entonces ustedes establecen qué características requería el local que iban a arrendar y en dónde va a estar ubicado. Y me van a decir ahí también cuál es el valor mensual del arriendo de esas instalaciones y el valor anual de este arriendo. Igual deben especificar si tienen proyectadas hacer algunas remodelaciones a ese local que están arrendando, ¿no? Si requieren lo que llamamos gastos de organización, de montaje, etcétera, adecuación, unas manitos de pintura, la construcción de una pared nueva, etcétera, etcétera. Ese tipo de elementos también los tengo que colocar como adecuaciones al local que estoy arrendando y debo especificar cuánto estaría invirtiendo yo en esas remodelaciones y en esas adecuaciones, porque eso va a ser parte del presupuesto de las inversiones que vamos a tener en cuenta en el estudio económico del proyecto, ¿no? Ya no son inversión en activos fijos, se le denominan inversión en activos diferidos, que son gastos de organización y gastos de montaje, o como también se le llaman gastos de puesta en marcha. Entonces son variables que ya saben que deben tener en consideración, que deben abordar, que deben estudiar, que deben analizar y que deben tener en cuenta para la determinación de la infraestructura física necesaria para nuestro proyecto de inversión. Ahora, una vez ya conocemos este elemento importante dentro del estudio técnico, como son las obras físicas del proyecto, el siguiente paso en la elaboración de nuestro estudio técnico es la determinación de lo que llamamos como la distribución de la planta o distribución en planta, ¿no? De nuestra empresa o de nuestro proyecto. Ahora, el propósito de la distribución en planta es asegurar las adecuadas condiciones de trabajo para permitir una operación eficiente del proyecto, teniendo en cuenta las normas de seguridad y de bienestar de los trabajadores. Esto se logra mediante el empleo racional del espacio disponible, la ubicación más conveniente del personal, la disposición de trabajo en forma secuencial y continua y las condiciones que garanticen la realización de un control efectivo de las actividades que vamos a desarrollar con el proyecto, ¿no? Ahora, la distribución de planta, aquí como vemos en esta
breve presentación, la expresión distribución de planta se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y servicios al personal y a los clientes. Ahora, existen unos objetivos, ¿cierto?, que están planteados para realizar la distribución de la planta, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos que nosotros buscamos con desarrollar este capítulo dentro de un proyecto de inversión? Pues el primero de ellos es incrementar la eficiencia y eficacia en la forma de trabajo de una organización. El segundo es desarrollar los criterios necesarios para planear e implementar una distribución del espacio que facilite la circulación de las personas, la realización, supervisión y flujo racional del trabajo, así como el uso de sus elementos materiales para reducir el tiempo y costo necesario para llevarlo a cabo. Un tercer objetivo es ayudar a crear condiciones laborales que permitan al personal de una organización realizar su trabajo en un ambiente favorable. La cuarta variable es contribuir a que una organización genere productos y servicios de calidad. Un quinto objetivo es promover una interacción ordenada entre las funciones y procesos y las instalaciones para llevarlas a cabo. Y un último objetivo de la distribución de planta es contribuir a que la gestión de una organización sea más competitiva, ¿no? Miren, la distribución en planta no solo se hace cuando se proyecta realizar una construcción nueva. Eso es para que lo tengamos en cuenta, ¿no? También lo deben realizar cuando se van a utilizar instalaciones ya existentes como oficinas, bodegas locales, etc. Para una mejor ilustración de lo que es la distribución en planta, es fundamental para conseguir que tengamos índices de eficiencia, ¿no?, durante la operación de un proyecto, tener en cuenta unos principios básicos, ¿no?, que son necesarios como para tener una distribución óptima de la planta. Y uno de ellos es, por ejemplo, la integración total, que consiste en analizar conjuntamente todos los factores que afectan la distribución con el fin de tener una visión global de la situación en lo que respecta a la distribución de todos los elementos que conforman la empresa como tal. Otro principio es que tenemos que tener en cuenta una mínima distancia de recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe tratar de reducir las distancias que deban recorrer las personas y los materiales entre los diferentes puestos de trabajo mediante una adecuada ubicación de los equipos y sectores de trabajo en nuestra empresa. También tenemos que tener en cuenta una disposición en la mejor secuencia, que consiste en ubicar los puestos de trabajo de tal manera que se facilite el flujo de los distintos procesos, la utilización adecuada del espacio de la empresa, ¿no?, que consiste en utilizar al máximo el espacio vertical, ante todo cuando se dispone de espacio reducido. La importancia de este principio se incrementa en determinado tipo de negocios, por ejemplo en los almacenes.
El bienestar y la seguridad de los trabajadores, otra variable que tenemos siempre que tener en cuenta, porque las instalaciones deben contar con una adecuada iluminación y ventilación, así como con las debidas medidas de seguridad para evitar al máximo los accidentes de trabajo. También deben ser tenidos en cuenta los espacios que permitan la libre circulación tanto de personas como de materiales, y la adecuación de máquinas y equipos, que hoy en día se hace tan relevante teniendo en cuenta el tema de salud pública que estamos enfrentando, ¿no? Que se deben garantizar una distancia mínima entre personas que estén laborando, ¿no? Ahora, el tipo de distribución de planta va a estar determinado también por la clase de bien o de servicio que se vaya a producir, ¿no? Por el tipo de proceso productivo y por el volumen de producción de la empresa. Por ende, ustedes pueden encontrar que en el desarrollo de sus actividades, entonces, normalmente son 3 tipos básicos de distribución de planta que nosotros podemos llegar a encontrar y que podemos utilizar para el diseño de nuestro proyecto como tal. Ahora, estos son: el primero lo denominamos como distribución por proceso, ¿no? Y consiste en agrupar a las personas y los equipos que realizan funciones y operaciones similares. De esta manera se subdivide la planta en secciones o sectores a través de los cuales circulan los productos en el proceso de elaboración. Este proceso es empleado, por ejemplo, en los hospitales. Pero también podemos encontrar una distribución por producto, que consiste en agrupar las máquinas y los equipos en forma tal que cada producto se pueda elaborar en secuencia de operaciones mediante una serie de equipos que le son propios a ese producto. La disposición se hace en el orden del proceso de fabricación y los puestos de trabajo se distribuyen en función del producto. Como ejemplo típico están las líneas de montaje, ¿no? Que son normalmente esas empresas como las que hablábamos que trabajan en producción en línea, donde existe una línea de transporte donde la materia prima va siendo transportada y hay un conjunto de operarios o de máquinas alrededor de la cinta de transporte realizando funciones propias para el armado o ensamblaje o fabricación de un producto determinado. Y también tenemos distribución de puesto fijo. El producto se encuentra fijo al puesto de trabajo de tal manera que los operarios, la materia prima y las herramientas se desplazan dentro o alrededor de él. Ejemplo típico es la construcción de barcos, edificios, aviones y maquinaria de gran tamaño, ¿no? También se da la elaboración de objetos pequeños como artesanías. Entonces, cualquiera de estos tipos de distribución podemos nosotros escoger para el desarrollo de nuestra empresa, ¿no? Teniendo en cuenta que estos tipos de distribución son los más comunes, pero no son los únicos, ya que de acuerdo con la clase de empresa se pueden dar otras distribuciones. Por ejemplo, por escaparates o aparadores, como se da en los almacenes. Y también existen otras distribuciones que combinan diferentes características de las 3 distribuciones básicas, ¿no? Todo esto va a depender de el tipo de empresa que nosotros vayamos a establecer o vayamos a determinar para nuestro proyecto en particular. ¿Qué áreas deben tener en cuenta cuando van a hacer esta distribución
de la planta de la empresa, ¿no? Entonces normalmente uno siempre debe tener presente para hacer esta distribución que la empresa cuente con los espacios físicos, por ejemplo, para el cargue y descargue de productos terminados y materiales, ¿no? De igual manera, el diseño y la localización de los almacenes del proyecto, ¿no? Porque recordemos que nosotros vamos a manejar materiales, que es materia prima, materiales en proceso y también productos terminados. Por lo tanto, el diseño y localización de los almacenes es fundamental. Y tenemos que tener en cuenta para el diseño de los almacenes aspectos como diseñar pasillos según se requiera para la circulación de personas, de vehículos, de equipos o de materiales. Aprovechar al máximo la altura del almacén mediante estantería, equipos o instrumentos de elevación. Almacenar cerca a la puerta del almacén, del almacén, los materiales de mayor movimiento. De esta manera vamos a reducir al mínimo las distancias y los movimientos de los operarios. También tenemos que ubicar cerca los materiales que se consumen juntos y los que se sustituyen entre sí. Debemos aislar los combustibles y demás materiales que se consideren peligrosos. El almacén de materias primas debe estar cerca del área de producción para evitar transportes y movimientos innecesarios. Los almacenes de productos en proceso deberán ubicarse de acuerdo con la línea de producción. Y el almacén de productos terminados deberá estar cerca a las vías de acceso de los vehículos porque debemos hacer la carga de esos productos para su correspondiente envío a los distintos canales de distribución de la empresa, ¿no? De igual manera, tengo que tener en cuenta las áreas de producción y considerar que sus dimensiones dependen de la cantidad y el tamaño de las máquinas y equipos, ¿no? Que ya definimos previamente en el estudio técnico, así como del número de trabajadores, que también lo definimos ya previamente, y de la intensidad del tráfico de las personas y de los materiales. Dentro de esta área también se incluyen los espacios para el control de calidad. Para sus diseños se tiene en cuenta la cantidad y el tipo de pruebas que se deban efectuar. Otro espacio necesario puede ser el destinado a mantenimiento, que lo debemos tener siempre en cuenta. Incluyan en el diseño de su planta, en lo que es la distribución de la planta, el área de administración u oficinas de la empresa, ¿no? Y recuerden que esto va a depender del número de directivos y personal auxiliar que se requiera, y se pueden establecer oficinas según su agrupación de funciones específicas, ¿no? Las oficinas del área de dirección, oficinas del área de venta, finanzas, cartera, contabilidad, etc. Naturalmente, el tamaño de la empresa es un factor que determina la dimensión y el número de oficinas que va a tener su empresa. Si su empresa es pequeña, pues va a tener pocas oficinas, una o dos oficinas administrativas, ¿no? Pero si es una empresa grande, puede tener muchas oficinas administrativas. Miren el caso de la universidad, ¿no? Otra variable, el área de ventas o atención al público de nuestra empresa. Si se van a efectuar ventas directas al público, deberán preverse los espacios para la exposición de productos, la circulación del público, donde va a estar ubicada la caja registradora, etc. También deben contemplarse los espacios para atender a los proveedores y demás acreedores de la empresa. Y también debemos tener en cuenta el área de servicios, ¿no? Que su dimensión va a depender del número de trabajadores. Se tiene en cuenta los servicios sanitarios y las zonas de vestier
de la empresa, ¿no? Y ahora, de acuerdo con los recursos y el tamaño de la empresa, se pueden contemplar otras áreas diferentes a las que ya hemos mencionado, como las cafeterías, zonas de recreación, recepción, zonas de parqueo, ¿no? El parqueo de vehículos, tanto para clientes como para el personal que trabaja en la empresa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en esta parte del trabajo, ustedes deben describir las áreas que consideren deben existir en el proyecto, haciendo referencia a los datos técnicos de mayor relevancia. Y para permitir una mejor visualización de la distribución de planta que usted haya escogido, o sea, de la mejor distribución de las diferentes áreas basado en elementos técnicos, ¿no? Ya sean distribución, usted pudo haber escogido una distribución por producto, por proceso, por puesto fijo, etcétera. Pero para una mejor visualización pueden elaborar un plano de distribución en términos sencillos, en donde se señale la ubicación de las unidades básicas de producción, espacios para servicios, sitios de atención al público, oficinas administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ello ustedes pueden utilizar distintos programas que se ofrecen en el mercado. Si quieren hacer uno muy bien elaborado, pueden acudir a software como el AutoCAD, que es el típico software de diseño utilizado por arquitectos. Pero hay, por ejemplo, el Office, cuando viene el Office completo, que es el Office empresarial, trae unos programas adicionales que no trae el Office de hogar, que son, por ejemplo, el Project. El Project es un programa que les va a servir a ustedes para la asignatura de gestión de proyectos, que es la que van a ver el próximo semestre. También trae un software que se llama Visio, con B, la bidental o B corta, como también la llaman. Y este programa Visio les ayuda a hacer todo tipo de diagramas, ¿no? De diagramas de espina de pescado, de causa y efecto, mapas mentales, organigramas, cursogramas de proceso, como los que vimos en el capítulo de la diagramación del proceso productivo. Y también nos permite hacer planos donde podemos mostrar la distribución de una planta. El que lo sepa hacer con otro software de diseño, perfecto, ¿no? Porque hay muchos que, incluso hay plataformas en internet que le facilitan la elaboración de pequeños bosquejos de planos. También el que sepa Photoshop, el que sepa CorelDRAW, hasta en PowerPoint puedo hacer yo un plano utilizando las figuras preestablecidas en formas que ya incluyen los programas de Office, ¿no? Pero cualquiera sea el caso, usted puede utilizar un plano de estos para especificar cuál va a ser la distribución en planta o de planta de su empresa. Entonces tiene distintas opciones, ¿no? Aquí mostramos un ejemplo, ¿no? De cómo podría ser una distribución de planta, donde les muestran la ubicación de las diferentes máquinas y diferentes espacios con los que cuenta una empresa en particular. Aquí tenemos otra, miren que son esquemas sencillos. Tenemos otro ejemplo. Aquí, miren que aquí nos muestran bodegas, por ejemplo, bodega de materia prima. Aquí nos muestran el área de corte, etcétera. Aquí, esta empresa, aquí tenemos otra con hornos, mesa de limado, área de pintura, mesa de empaque, baños, depósitos, oficinas, la ubicación, etcétera. Entonces son muchas las formas que usted puede emplear para hacer un plano donde haga esta empresa. Pareciera que, bien dicen, mesa de corte, así que posiblemente es de fabricación de ropa, entre otras cosas, ¿no? Miren que cuenta con un primer piso y un segundo piso, ¿no? Entonces, en el segundo piso, al parecer, están las oficinas administrativas. Y en el primer piso, las instalaciones donde está del área de producción, ¿no?
Entonces, en fin, ustedes determinan la forma en que van a elaborar el diagrama en el cual van a presentar la distribución en planta, teniendo en cuenta la forma en la que hayan escogido distribuir las diferentes maquinarias, equipos, espacios para la circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Miren que este tema está muy relacionado con las obras físicas, ¿no? Porque dependiendo de la distribución en planta que yo haya escogido, pues está relacionado también con las instalaciones físicas con las que yo cuento, ¿no? Porque yo debo distribuir los espacios basado en las instalaciones que he arrendado o que incluso es mucho más fácil las que yo haya construido, porque si yo construí unas instalaciones, muy seguramente las construí basados en una distribución en planta que yo voy a elaborar, ¿no? Entonces, estos son elementos o variables técnicas que debemos tener en cuenta en el estudio para establecer la viabilidad técnica de un proyecto de inversión en particular. Entonces, este ha sido nuestro video tutorial por el día de hoy. Para la próxima entrega de nuestros videotutoriales y con ello terminar el núcleo problemático número 3 que denominamos estudio técnico, el tema que vamos a abordar es el estudio organizacional o estudio administrativo, el cual en algunos proyectos se puede incluir como un capítulo aparte, dependiendo del grado de importancia que este tenga, ¿no? Porque habrán empresas cuyo estudio organizacional es muy preponderante para el proyecto, habrán otras para las cuales no, eso depende. En el caso nuestro, nosotros incluimos el estudio administrativo o organizacional como un capítulo dentro del estudio técnico, pero perfectamente podría ser un capítulo independiente. Entonces, para nuestro próximo video tutorial, y lo tengamos presente, terminamos nuestro estudio técnico con el tema el estudio administrativo. Sin ser más por el día de hoy y esperando que haya sido de su agrado la explicación de estos temas y les hayan quedado suficientemente claros todos los conceptos abordados en el día de hoy, nos vemos en nuestra próxima entrega. Que tengan un final de día extremadamente agradable. Hasta la próxima.